Hola, 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 buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de Pedro y espero terminar hoy el capítulo uno. Pero para terminar el capítulo uno quiero hacer un paneo de todo lo que hemos visto, de todas las enseñanzas que hemos visto hasta ahora. Eh, Básicamente quiero decirles dos cosas antes. Una, Pedro está escribiendo desde Roma. Y Pedro no, si escribió cartas a personas en especial, pero no había escrito cartas a iglesias. Y parece ser, he estado investigando, parece ser que el punto es que Pedro estaba después del año 64 escribiendo esta carta porque la persecución de parte del Imperio Romano hacia los cristianos se había intensificado desde Roma y ya había llegado al Asia Menor. Entonces, por eso lo estaba haciendo. Y por esa razón también, esto sí es un pensamiento mío, yo creo que la carta de Pedro es un poco enredada. O sea, si uno las compara con las cartas de Pablo, que son unas cartas bien establecidas, con unos parámetros específicos, uno sabe dónde empieza, dónde termina, los verbos, los adverbios están en su lugar, em, los participios están ahí y uno sabe a qué le corresponde, etcétera. Y con Pedro, si ustedes leen la carta así de sopetón, uno la nota como enredado. Bueno, eso es muy probable que sea a propósito del amanuense, de la persona que escribe. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que con esa persecución, todo lo que salía como cartas era revisado por el gobierno en ese tiempo, de Roma. Así que era mejor escribir de una manera en la cual los que fueran a leerlo tuvieran más en cuenta lo que el Antiguo Testamento decía para que ellos pudieran contextualizar lo que Pedro les estaba diciendo. Teniendo en cuenta estas dos premisas, voy a hacer un cambio vamos a hacer un paneo, ¿de acuerdo? De todo lo que hemos visto en el capítulo uno. No es versículo a versículo, sino es como una compilación. Entonces, permítanme. Ok, listos. Entonces, vamos a revisar las enseñanzas del capítulo uno de Pedro, hasta donde nosotros hemos estudiado, ¿de acuerdo? Ok. Primera enseñanza. ¿Quiénes son los receptores? Los receptores dice que son los elegidos por el Padre, que Dios los ha conocido desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. O sea, siempre han sido conocidos, que tienen el poder del Espíritu Santo para que puedan vivir una vida conforme a Dios en obediencia y en sacrificio con el ejemplo del Señor Jesús. Esa es la descripción del versículo uno y 2 con respecto a las iglesias a las que le está escribiendo. Y a estas iglesias le dice, en medio de todo esto y por esto precisamente, es necesario que ustedes tengan paz y tranquilidad en lo que voy a exponerles. ¿Ok? ¿Quiénes son entonces los receptores? Pues la iglesia del Señor Jesús en la tierra. Puede que en ese momento la carta fuera escrita solo para los de Asia Menor, pero cuando uno las extrapola, aún es para nosotros que también pasamos las mismas dificultades, tenemos las mismas persecuciones por ser cristianos, pero también tenemos la gracia de, siendo cristianos, tener a un Señor que nos ama y que nos lo demuestra todo el tiempo. Por eso, por ser nosotros los receptores, debemos estar muy pendientes de lo que Pedro nos quiere decir y que él estaba pasando en ese momento. Ok. La segunda cosa que hemos aprendido en esta carta y solo con este capítulo es la salvación. La salvación no depende de nadie, no depende de nosotros.
depende única y exclusivamente por una elección soberana de Dios. Y esa elección corresponde al hecho de que Dios siempre ha tenido el conocimiento o la relación cognitiva con nosotros. Sabe quiénes somos desde antes de la fundación del mundo y sabe quiénes somos hasta la eternidad. Es una elección de Dios basada en su presciencia, en lo que Él sabe desde siempre. Nosotros no lo sabemos, pero Él siempre lo ha sabido. Que esa salvación corresponde a un renacer espiritual que se ha hecho a través del Espíritu Santo. Que la santificación no es simplemente yo soy el santo el día que me morí y me santificaron. No, yo tengo un proceso de santificación, de santidad en mi vida que se genera a través de las pruebas. Y cada vez que hay una prueba de mi fe y esa prueba es pasada, mi confianza en Dios aumenta y esa confianza en Dios establece mi santidad a Él, o sea, mi entrega a Él. También tenemos una esperanza que es motivante. Esa es la salvación, que yo puedo no quedarme con lo que me está pasando ahora, sino que puedo mirar hacia lo que Dios tiene en el futuro. Y tengo una herencia que es absoluta y totalmente segura y nunca, nunca jamás se va a dañar. Eso es la salvación. Y cuando a nosotros nos hablan de salvación, todos estos elementos están involucrados. No nos quedemos solamente con que, sí, es que yo conocí a Cristo, yo recibí a Cristo el día de la recepción, el día de mi salvación. No, 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 no. La salvación implica todo un proceso que empieza el día que renaciste, pero que termina en la eternidad. Y todo eso lo conoce Dios. Voy a la siguiente enseñanza. ¿Qué es la fe cristiana? Nosotros conocemos la definición de fe por Hebreos. Pero acá también Pedro dice que la fe cristiana es que yo ame al Señor sin haberlo visto. Y quiero enfatizar este amar. No es el amar filantrópico, fileos, sino el amor ágape. Que nosotros agapemos al Señor Jesús sin haberlo visto. Eso es fe. Y entonces aparece la segunda palabra que define la fe, confiar. Entonces, yo entre más amo, más confío en Dios. Pero entre más confío, cada vez que yo tengo una mejor posición en cuanto a las pruebas, empiezo a confiar más en el Señor y mi corazón se abre más de un amor fileos, que es el que yo conozco de toda la vida, a un amor ágape, que es el amor del Señor derramado en el corazón de nosotros. Todo eso hemos aprendido. Todas esas cosas las hemos aprendido. Luego, también Pedro habla de las pruebas de la fe y dice que tienen unas características que no las podemos quitar porque son importantísimas para el crecimiento de la confianza en Cristo y por ende es el crecimiento del amor fileos a un amor ágape, de un amor obediente a un amor obediente y sacrificial. ¿Cómo son las pruebas? Primero debemos saber que son temporales. Segundo, que son necesarias. Escúchenme, por favor, mis hermanos creyentes y los que no son creyentes, ténganlo en cuenta. Las pruebas a la fe son necesarias. Son la única constancia para nosotros de que amamos al Señor y cuánto lo amamos. Son necesarias porque a través de los momentos difíciles es cuando se fortalecen las relaciones. Así sucede con el hombre. Y eso es lo que nos lleva a la tercera característica. Son aflictivas. No crean que no van a doler. No, sí van a doler. Algunas no, pero la gran mayoría sí. Van a afligir nuestro corazón, van a afligir nuestro cuerpo, van a afligir nuestro espíritu. La gran mayoría. Porque debemos saber que no solamente son pruebas físicas, no es solamente un dolor
sino también son pruebas a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, son pruebas a nuestro propio intelecto y son pruebas espirituales. Uno siente eso en la parte espiritual, en esa parte que no se puede definir. Por eso es que dice que son diversas pruebas, diversas clases de pruebas. Pero con todas estas pruebas y con todo lo que uno podría decir, uy, tener que pasar por todas estas cosas, nosotros tenemos una fe que tiene entre sus características esperanza. Y la mayor esperanza de nuestra fe se encuentra en que llegará el día en el que el Señor Jesús, Él, no hombres, no ángeles, sino Dios mismo, va a reconocer lo que nosotros hayamos hecho. Va a alabar lo que nosotros hayamos hecho. Va a glorificar, va a tener una buena opinión y va a decir buen siervo fiel, va a decir muy buen trabajo en cuanto a tu enseñanza, o va a decir muy buena tu oración. Cada vez que orabas yo sentía cómo me compenetraba contigo. Qué bueno cómo ayudaste a las personas. Estoy total y absolutamente claro de cómo has sido tan fiel en enseñar lo que yo te he enseñado a los otros. Qué bueno que hablaste del reino de Dios a personas que ni siquiera querían escucharte. Estoy muy maravillado de cuánto te has convertido en una persona generosa. Eso es gloria. Eso es darte la gloria, alabanza, gloria. Y la última es la parte de honra. Muy bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, pues yo te voy a poner en lo mucho. Te voy a recompensar tu poco a lo que yo quiero que tú entiendas que significa en el reino de los cielos. Eso es lo que va a hacer, no un hombre, sino el Señor Jesús. Y no me pregunte como por qué Él tendría que hacer algo, como por qué tiene que fijarse en un hombre como yo, o una mujer como tú, o un hombre como mi tío, o un hombre como cualquiera. No me pregunten, porque no sé. La única cosa que sé es que el Señor nos ama. Tiene una misericordia por nosotros que es impresionante. Y esa es la siguiente parte. ¿Quiénes son los portadores del mensaje de la salvación cristiana? O sea, en un Mesías, en el Mesías. Bueno, dice Pedro que los primeros fueron los profetas que lo anunciaron, lo declararon y dijeron, va a ser así, va a ser asado, y los tiempos en que iban a venir, va a venir después de que pase esto, esto y esto, y antes de que pase esto y esto y esto. Ellos lo profetizaron. Los ángeles se lo anunciaron. María, vas a tener al Mesías. José, es el Mesías. Zacarías, de ti va a venir el que viene a preceder a aquel que es el Mesías. ¿Entendiste? Elizabeth, a ti, o Isabel, como quieran llamar, los ángeles le dijeron a los pastores, pastores, esto, ellos lo anunciaron. Luego, los apóstoles lo testificaron. Eso fue lo que hicieron en Pentecostés hacia adelante. Pedro dice cuando estuvimos, cuando allá, y la palabra de Dios dice, etcétera, etcétera. Eso es lo que hicieron los apóstoles, testificar. Pero la última es la que nos compete. A la iglesia se le dio la responsabilidad de difundir a todo el mundo el mensaje del Evangelio. La iglesia tiene la responsabilidad de parte de Dios de hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, Pedro también lo explica. A partir de ahora vamos a tener que aprender qué es lo que él explica. Entonces voy a cambiar. Ok. ¿Todos pueden ver el texto? Sí, señor. Gracias, muy bien. Esta primera parte la vimos la semana pasada, pero quiero volver a revisar porque si no, no podemos entender lo que viene hacia adelante.
Entonces dice, por todo esto de que nosotros somos los que tenemos que difundir, que nosotros somos las personas que hemos recibido de los profetas la escritura, que nosotros hemos visto a los ángeles, o bueno, sabemos de los ángeles que han hecho lo que hicieron, que nosotros entendemos la palabra de Dios que nos fue escrita por los apóstoles, inclusive por Pedro, por todas esas bendiciones que tenemos. Ceñid los lomos o ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les va a producir con la manifestación de Jesús el Cristo. Esta parte la vimos la semana pasada, porque esa es desde mi modesta forma de verlo, la traducción es que a ustedes se les ha traído o se les ha producido fenómeno, se le ha producido o se les ha dado para producir. Y acuérdense que les comentaba, este verbo no está en futuro, está en presente. Entonces se les ha traído a ustedes, alguien se lo trajo. ¿Y dónde se lo trajo? ¿Quién se lo trajo? Cuando Jesús el Cristo haya un apocalipsis, o sea, hay una manifestación, porque miren que es un sustantivo, haya una manifestación en Cristo, cuando Cristo, cuando esté manifestado Cristo. Entonces lo que significa es, ¿cómo es que yo puedo esperar por completo en la gracia? Porque esta gracia es producida con la manifestación de Jesús el Cristo en nosotros. Y dice cómo, como hijos obedientes, no se conformen. Aquí hay un punto y coma, si lo ven, ¿cierto? Hay un punto y coma, es cierto, hay un punto y coma, porque esta partícula de aquí establece una diferente eh, frase para trabajar. Dice, como hijos obedientes, muy importante. La obediencia es una característica, es un adjetivo que califica a los hijos. Como hijos obedientes, no se conformen, no se hagan a la forma, no se hagan al esquema, a la esquematización de las demás personas, no se conformen a los deseos que ustedes antes tenían, antes, protero, antes tenían. ¿Cuándo? Cuando estaban en su ignorancia, su agnoia, su falta de conocimiento. Entonces, por la ignorancia, uno seguía los propios deseos que tenía. Y así vivíamos, como todo el mundo, siguiendo los deseos por ignorancia. No más así, sino como el que los llamó es santo, ustedes lleguen también ustedes a ser santos en toda la manera. Por favor, miren esta expresión para que la tengan en cuenta. En toda su anastrofia, en toda su forma en su manera en que viven, en la forma en que se desarrolla sus vidas diarias. ¿Y por qué? Porque escrito está, lleguen a ser santos como yo soy santo. Es interesante. Amy, esta expresión, yo soy, es la expresión de la traducción de la Septuaginta de este es mi nombre, yo soy. Entonces dice, como ustedes lleguen a ser santos, ¿sí? Y es un imperativo, lleguen a ser santos porque yo soy santo. Y luego dice, y si, bueno, si no me quieren seguir aquí, yo estoy leyendo desde acá abajo, desde el griego, pero ustedes pueden seguirme aquí. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó. El que los llamó es el Señor Jesús. Está marcado así desde arriba.
para que veamos. Jesucristo, Jesucristo, aquel que los llamó. El Señor Jesús mismo nos llamó. Él es santo, entonces nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Acuérdense la palabra que les mostré. Porque escrito está que seamos santos porque yo soy santo. Y les dije que por favor investigaran en el Levítico capítulo 11, 44, 45 y 19, 2, que ustedes lo pueden ver ahí, que investigaran de quién está hablando y seguramente habrán encontrado en su investigación que dice Jehová. Ok, el yo soy dijo eso. Voy a seguir leyendo, voy a leerlo ahora completo y luego lo analizamos. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su manera vana de vivir, los deseos que antes tenían, la manera vana de vivir. Estos deseos son deseos vanos, vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles. Fueron rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, tal cual como el cordero de la Pascua que estudiamos cuando la Pascua de los judíos para ser libertados de la esclavitud a la libertad. Ya destinado, este Cordero, este Cristo, estaba destinado desde antes de que el mundo fuera creado, pero que fue manifestado, fue visto en los postreros tiempos. Eso es bueno. Miren el relojito que está aquí y miren otro relojito que está acá. Esos dos relojitos tienen dos cosas diferentes de las que tenemos que hablar. Y fue manifestado por amor a ustedes. La manifestación, la razón, y de una vez para que lo tengamos presente, la razón por la cual nosotros hemos visto al Señor Jesús actuar y recibimos esa gracia del Señor Jesús, simplemente tiene una razón y no busquemos más razones porque no puede haber otra, por amor, porque Dios nos ama. Y mediante el cual, mediante Cristo, nosotros creemos en Dios Padre, que fue quien, miren bien la diferencia, voy a mostrarles una diferencia ahora. En Dios Padre, quien le resucitó, aquí se dan cuenta que Padre está así con esta forma, Padre, y aquí es Dios en la misma forma de Padre aquí. Este es el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, claro, porque lo sentó a la diestra, para que su fe, miren bien, esa fe que es la esperanza por completo en la gracia, esa fe y esperanza sean en Dios. Ah, este Dios es diferente de este Dios, porque aquí ya no está hablando del Dios una persona, sino de Dios como esencia, o sea, las tres personas. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente desde el fondo de su corazón, con un corazón puro que es diferente a un corazón que finge amor, porque fueron renacidos no de una simiente que se corrompe, no de una simiente que se corrompe, no de un semen que se corrompe, de una espora que se corrompe, sino de una que no se corrompe. ¿Cómo fue eso? Es a través de la palabra de Dios, mediante el Espíritu, por la palabra de Dios, que es una palabra que no es corruptible, que vive y permanece para siempre, porque está escrito, ¿y dónde está escrito eso?
en Isaías 40 del 6 al 9, toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Así que esta es la verdad que nosotros debemos anunciar a los demás. Un Evangelio que es la verdad. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ¿Está claro el resumen? ¿El resumen estuvo Sí, claro? señor. Ok. Y la lectura que hicimos ahora habla de la manera de vivir. Bueno, teniendo todo lo que vimos en el resumen, ahora eso, ¿cómo debe manifestarse en nosotros para que nosotros lo manifestemos al mundo? Si ustedes se dan cuenta, la palabra que se repite es: las personas no pueden ver a Cristo a menos que los vean a ustedes vivir como Cristo. Ustedes son los que han creído y han amado al Señor sin haberlo visto. Enséñenle eso a las otras personas en la misma manera en que ustedes lo recibieron, cuando vieron a otros actuar de una manera diferente a la pasada manera de vivir. Ese es el resumen de lo que vamos a ver. Volvamos otra vez a la escritura. ¿Me entendieron esta partecita? Todo lo que vimos en el resumen tiene que ver con lo que Pedro les está explicando acá, ¿vale? Sí, señor. Ok, esta es la parte interesante. Entonces dice, primero que todo, voy a hacer un repaso de la semana pasada. ¿Qué es el verbo principal aquí? ¿Cuál es el verbo principal? El por tanto es que teniendo todas estas cosas y las responsabilidades que tenemos, por todo eso que Dios nos ha dado y mostrado, entonces hay que esperar por completo en la gracia. Esta es la definición completa de lo que significa la fe. Esperanza total en que yo vivo por gracia. No es por mi fortaleza, no es por la fortaleza del jefe, no es porque me estén pagando, no es porque tenga esposa, no es porque tenga familia, no, es que todo eso es parte de una gracia de Dios para con nosotros. Es un regalo de Dios para con nosotros. Esa esperanza debe estar eh, o la debemos desarrollar en tres maneras. La primera, esta: ceñir los lomos del entendimiento. ¿Qué significa eso? Hombre, antes vivíamos en esta ignorancia. Entonces ahora ya no debemos seguir viviendo en la ignorancia en la que nos tenían. ¿Cuál es la ignorancia? No lean esa Biblia, eso es para locos. No, sí, es que hay tantas versiones de la Biblia. Ah, ¿y por qué no tuvieron el Evangelio de Enoch? ¿Y por qué no tuvieron el Evangelio de... Ah, porque no les convenía. Ah, ¿y por qué no creen más bien en lo que dice el profeta Mahoma, que él sí estudió las escrituras y se le presentó no sé qué? Ay, a usted no se le presentó el ángel Moroni. Por favor, son todas un montón de religiosidades que lo llevan a uno a vivir en una ignorancia. Pues lo que dice el Señor es que, mire, la forma en que pueden tener la esperanza completa es que ustedes cambien su manera de pensar y su entendimiento. Yo les digo la verdad, pero si ustedes no quieren cambiar su entendimiento, no la quieren entender tal como se las estoy diciendo y le quieren agregar o quitar, nunca jamás van a progresar en esperar con toda confianza que yo los soporto, yo los sustento, yo soy su gracia, yo soy su regalo.
Ahora, no es solamente cambiar eso, es que en la medida en que cambien eso, van a ser sobrios, van a poder controlarse como personas, van a poder controlarse, van a poder controlar su parte física, su parte emotiva, su parte intelectual, su parte espiritual. Todo lo van a poder controlar si conocen y entienden la verdad. Y lo tercero, es que no es solamente que ustedes entiendan y que controlen, sino que no se conformen, o sea, no hagan las cosas de acuerdo con los esquemas de las cosas que antes tenían. Tienen tres cosas que hay que trabajar para poder ir creciendo en esta gracia que soy yo, creciendo en el conocerme. La única manera es haciendo esto. Entiéndanme, contrólense y además actúen conforme a lo que yo les estoy enseñando. Y es un ciclo que a medida que vayan haciéndolo, les voy a poner una prueba para que en la siguiente vez les ponga otra prueba y así sucesivamente para que vayan avanzando en el conocimiento mío, para que vayan siendo cada vez más santos a mí. Serán como hijos obedientes. No se preocupen, yo sé que están pensando que eso es imposible, pero yo estoy manifestándome en ustedes, porque todo eso que necesitan hacer de esperar por completo en la gracia es producido. Yo soy quien les produzco a ustedes, porque yo me manifiesto en ustedes para que ustedes puedan ir creciendo en esa gracia. Así que, así que como yo los llamé, el Señor Jesús hablando, así como yo los llamé y yo soy santo a Dios, yo soy completamente para Dios. Yo entendí la vida como Jesús la entendí, como un servidor de Dios y Dios es el Señor de la vida mía y es mi gracia. Así también como yo he entendido eso, yo, como soy santo, sean ustedes también santos en toda la forma en que viven. Cuando se despiertan, cuando se cuestan, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando se caen, cuando están en pruebas, cuando están en obstáculos, cuando están pasándola bien, cuando están con la familia, cuando están trabajando, cuando van en el Transmilenio, en el Transmetro, en lo que sea, cuando todo el tiempo de nuestra vida necesitamos aprender a ser santos como el Señor Jesús es santo. No, pero eso es imposible. Claro que es posible. El Señor Jesús nunca jamás nos diría algo que nosotros no podemos hacer. Lo que pasa es que tenemos un entendimiento que nos han enseñado de lo que significa la palabra santo. Y para nosotros nos han enseñado que santo es el que nunca comete pecado. Quiero decirle que mientras estamos aquí en esta tierra, vamos a seguir cayendo, porque aún en los momentos de la prueba vamos a tropezar y la parte importante del tropiezo es cuando el Señor nos muestra que podemos levantarnos. Y en la medida en que más confiemos que el Señor nos levanta, en esa medida nos vamos santificando a Dios. La palabra santidad no significa no cometo pecado perdón. La palabra santidad en esta tierra, mientras estamos en la santificación, mientras la salvación se encuentra en este periodo en el que tenemos que aprender a ser como el Señor Jesús, mientras estemos aquí, santidad significa ir creciendo de un amor, como Pedro, de un amor, yo te fileo, Señor, a
un día decir, yo te he agapado, mi Señor. Hasta, hasta esta entrega es donde Dios está trabajando con las pruebas para que nosotros lleguemos a un día en que la entrega sea, haz pasar de mí esta copa, no puedo. Haz pasar de mí esta copa, no puedo. Haz pasar de mí esta copa. Hijo, no puedo. Ok, Dios, confío. Eso, ese sacrificial, hasta ese punto, es el que nos lleva al hecho de que Dios coloque pruebas para que nuestro corazón y nuestra vida crezca como personas y como hijos de Dios. Como dice aquí, como hijos obedientes. Esto, esta palabra, estas dos palabras, es lo que significa santo. Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es muy importante para lo que sigue, ¿de acuerdo? Es muy importante. Si estamos claros, yo continúo. Si no estamos claros, yo me paro. Sí, señor, para mí sí. Para mí sí. Ok, entonces continuemos. Ahora sigue diciendo, ahora sigue diciendo, eh, aquí. Y si invocan por Padre al que no tiene favoritos, no hay una persona nosotros tenemos aquí, no sé si eso lo tienen también en los Estados Unidos, por su linda cara. Entonces, que escogió tal cosa por su linda cara. Eso es más o menos lo que significa esta expresión aquí, porque eh, es como, de acuerdo con lo como se pone al frente, entonces yo decido. No, con Dios no. Con Dios es no, no es por su linda cara. Entonces, si ustedes invocan, hablan, le piden al de arriba, le hablan al de arriba, le oran, le suplican al de arriba, o sea, si invocan, si ponen en su boca al Padre, que no hace acepción de nadie, Él juzga según la obra de cada uno. No porque el papá hizo esto, el hijo. No, la obra del hijo es diferente a la obra del padre y el que juzga es el padre. Creo que aquí no hay necesidad de decir más nada porque aquí está la palabra padre. Entonces, este Dios que está aquí es el padre, no hay otra opción. Según la obra de cada uno, condúzcanse. ¿Recuerdan que habíamos visto aquí la misma palabra? Anastrofe. Es la misma palabra vivan o conduzcanse. La buena manera de vivir es conducirse en el temor en el temor todo el tiempo de su peregrinación en la tierra. ¿Qué significa esa palabra temor? Bueno, es el hecho de es mi padre y él juzga. Primera cosa, él juzga. Si él tiene el criterio para juzgarme, oiga, yo creo que debo conducirme en temor todo el tiempo de mi peregrinación. El tiempo de mi peregrinación en la tierra, primer relojito, es un proceso durante la tierra y nosotros tenemos que, si le decimos padre, pues considerémoslo como padre. El padre, que realmente es padre, disciplina a su hijo si su hijo se sale de la raya, pero exhorta a su hijo, educa a su hijo, lleva a su hijo, levanta a su hijo. El padre sana las heridas y los raspones cuando se cae.
No es solamente, está hablando aquí de que uno tiene que mirar al Padre y entonces, ay Dios mío, ¿quién sabe qué me va a hacer el Padre? No, 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 no. En otra parte de la escritura dice, si reverenciaban a sus padres terrenales, es lo mismo esto. Es lo mismo esto. ¿Por qué yo me conduzco todo el tiempo de mi vida en esta tierra? Me conduzco como un hijo obediente. Hombre, porque tengo semejante padre. Semejante padre el que tengo. Pero por si fuera poco, dice aquí, y esto ya es un participio, además de que Él es el que juzga, el Padre es el que juzga, nosotros sabemos que fuimos rescatados de su vana manera de vivir. Otra vez, es la misma palabra de conducirse, la misma palabra de manera de vivir aquí, es la misma. Entonces, Jesús nos rescató de una vana manera de vivir, una manera de vivir vacía que teníamos antes, sin propósito eterno real, sin saber realmente si estábamos bien o mal. Es más, solamente hacíamos lo de Vicente, seguir a lo que hace toda la gente. Y por eso seguíamos los deseos que teníamos antes, porque eran los deseos de antes. Esa era una manera vana de vivir porque era una manera de vivir en ignorancia. Perdónenme que interrumpa aquí. Ah, ustedes están viendo la flechita cuando yo la muevo, ¿cierto? En determinados lugares de la pantalla. Hola. Señor pastor, ¿qué preguntaste? Sí, señor, sí estamos La, viendo la la pregunta es, infografía. ¿ustedes ven cuando yo les muestro con la flechita Sí, en el Sí, señor, texto? señor. sí, señor. Sí, sí, ¿Sí? señor. Sí, Es señor. para que vean cómo se encadena cada cosa de lo que está diciendo Pedro, por aquello de la escritura de esta carta que es como densa. Pero no, lo que pasa es que hay que escribirla de esa manera, o había que escribirla de esa manera, para que el guardia romano que leyera dijera, "Ah, no entendí nada. Así es. Ok. Pero para nosotros, con el Espíritu Santo, ay, claro que entendemos cosas, pero necesitamos verlas. Entonces, allá voy de nuevo, ¿vale? Va. Entonces, ¿en qué íbamos? A ver, así. Íbamos aquí. Fuimos rescatados, sacados se pagó un precio por nosotros. Este es lo que significa la palabra rescate. No fue que nos sacamos así porque sí, no, fuimos rescatados, sacados por un precio. Ahora, esta vana manera vacía de vivir la cual recibieron de sus padres. O sea, nosotros debemos entender que lo que hacemos no es ajeno a nosotros, es porque desde que éramos niños fuimos enseñados por nuestros padres, que fueron enseñados a su vez por los padres de ellos, que fueron enseñados por los padres de ellos, a que tenían que vivir de esa manera. Entonces así fue como tú tienes que vivir así. ¿Por qué? Porque así me enseñaron. Pero, ¿por qué? Porque así me enseñaron. Mm, pero, ¿por qué tengo que persignarme? Cada vez que pase por una iglesia se persigne y ya. Y aprendimos una manera vana, vacía, sin ninguna justificación, sin ningún fondo, a hacer un montón de cosas que no tienen ningún sentido simplemente porque nuestros padres no lo enseñaron. Y no es porque ellos quisieran engañarnos, es que ellos tampoco sabían. Es más, a las generaciones de antes de mi época, se les enseñaba que la Biblia era algo que solamente los sacerdotes podían leer, los demás que lo leyeran se volvían locos. Pero así aprendimos y empezamos a tener una vida vana y esa la pasamos a nuestros hijos y de los hijos a los hijos. Y entonces dicen, no, ustedes escucharán esto y van a escucharlo muchas veces. Mi papá no me enseñó así. El catecismo de Astete no dice eso.
El Corán no dice así. El libro fulanito no dice así. JJ Benítez ya sabe otra cosa que nadie le había dicho. No, el libro de Mormón dice esto y dice lo otro. El- y un montón de cosas vanas, porque fueron enseñadas por personas vanas en su conocimiento tal cual como lo de antes. Ahora, esta parte es importantísima. Esa vana manera de vivir está basada en cosas corruptibles como el oro o la plata. Así que cuando las personas piensan que deben ser rescatados de una manera en la que se pueda ver con cosas corruptibles. Entonces los cristianos hemos aprendido a coger la Biblia, ponérsela a las personas en la cara y decirle, el que no ve esta cosa. Y empezamos a poner cosas corruptibles como libros, como si eso fuera salvación. No, no, eso no es. No es. Eso solamente dice cómo es, no es eso. Entonces los pueblos que son cristianos te dicen, coloca la mano sobre la Biblia y jura, porque nadie puede jurar en vano. Y ponen eso como si eso fuera lo importante. No. Esta vana manera de vivir que se vive con los deseos que antes teníamos, son con cosas corruptibles, con el oro y la plata, y te convencen con que tienes que dar, tú tienes que enseñar porque te dan, y si no sales hoy, entonces no vas a recibir las bendiciones de Dios, no vas a poder entrar con los 144.000 y un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que significa la gracia de Dios. El regalo. Por favor, nosotros tenemos que entender realmente en nuestro corazón el hecho de cómo Dios nos ama. No es por nuestra o por nuestra cara, o por, no sé, por cualquier otra tontería. No, todo eso es corruptible. No, nosotros fuimos rescatados, fue pagado con la sangre. Aquí dice, con la sangre que es preciosa, la más preciosa del Cristo. La sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Tal cual como se dio ese cordero, tal cual como en la cena el Señor le dijo a ellos, recuérdenme cuando yo parta el pan, que significa que el cordero era muerto, recuérdenme con la sangre del cordero que era la que evidenciaba en el pacto que ustedes quedaban libres de pecado. Recuérdenme con eso. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que les está diciendo. El Cristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Que no es que se lo inventó ahora, no, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús, cuando estaba construyendo el mundo y creando al bendito Adán, ya sabía. Su espíritu, el espíritu de Cristo como persona, entendía clarísimo que Él era el Salvador, que la salvación llegaría por Él, que Él sería el Cordero sin mancha y sin contaminación, pero que tenía que esperar un tiempo para que se pudiera ver, para ser manifestado, para que las personas lo pudieran ver. Y ese tiempo se le llama el tiempo postrero. ¿Cuándo es ese tiempo postrero? Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. ¿Y por qué se hizo así? Porque miren la palabra, porque por nosotros, no dice amor, no, no dice amor. Miren, hay un punto, no dice amor. Lo hizo en los postreros tiempos por nosotros. ¿Cómo puede hacer alguien algo por nosotros de esa manera? Ay, pero no dice que es por amor. Por favor, lo ha dicho antes durante todo el tiempo. Ahora bien, por eso es que está puesta la palabra aquí. No importa.
nosotros sabemos que es así. Y dice, además, mediante él, ustedes han creído en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cómo sé yo que este Dios es diferente del Dios que le sigue? Porque ese Dios fue el que le resucitó de los muertos. O sea, la persona de Dios el Padre es el que lo resucitó de los muertos y además le ha dado la gloria. Lo colocó a su diestra. La persona del Dios Padre lo colocó a su diestra para que su fe y su esperanza sean en Dios. Ah, entonces es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón es esto? Porque ya lo vimos en la primera parte. Dios el Padre en la santificación del Espíritu con la sangre de Jesucristo. Ah, ok. Entonces ahora dice que nosotros basamos nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra salvación, la basamos en que Dios nos la dio. Ahora sí, como nosotros hemos purificado nuestras almas por obedecer como siervos la verdad, obediencia a la verdad. Esto de purificar es la misma palabra para limpieza, de otra manera, pero es como un sinónimo de limpieza, que ustedes pueden leer en Juan 15:3 que el Señor les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí, por la verdad que ya han escuchado de mí. Verdad que fue mediante el Espíritu, la cual es mediante el Espíritu. Entonces, nuestras almas, cuando el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo nos mostró en la palabra y nos convenció por la palabra, nosotros decidimos que Jesús es el Señor. Y por lo tanto, decidimos que como Él es el Señor, necesitamos obedecerlo. Ahora, ¿cómo sé yo lo que el Señor quiere? Porque escribió la verdad. ¿Cómo lo hizo? Mediante el Espíritu. Ahora bien, esa obediencia a la verdad es para un amor fraternal. Es la palabra Filadelfia, amor por los hermanos, pero un amor por los hermanos no hipócrita, no hipócrita. Te amo, hermano. Oye, hermano, ¿podría regalarme de su pan? Ay, mijo, es que solamente lo llevo contado para lo de la casa. ¿En serio? ¿Ese es el amor? Juan ya había dicho, el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Esos amores fraternales, ese montón de gente que le dice a uno hermano y por otro lado está haciendo otras cosas, que dicen y se llenan la boca con hermanos, pero sus obras dicen algo diferente. Esos no están llevados por el Espíritu Santo, porque los que van llevados por el Espíritu Santo que son los que se conducen en una nueva manera de vivir, una buena manera de vivir, esos son los que aman a los otros de una manera entrañable. Y por favor, miren el verbo, agapan, agapan a sus hermanos de una forma entrañable, les sale desde adentro, desde un corazón que está limpio por la palabra de Dios, que el Señor a medida que va aprendiendo, entendiendo, controlando su propia existencia y actuando conforme a esa palabra, ama con un corazón puro. ¿Por qué? Porque fuimos renacidos, hemos llegado a ser diferentes y no porque nacimos de mi papá o de mi mamá, no por las esporas, o sea, o por la
El espermatozoide unido con el óvulo, bueno, eso, por la espora corruptible de los hombres, no por el papá, mamá. No, nacimos por una que es incorruptible. ¿Cuál será esa que es incorruptible? Pues esta, la espiritual, la que es mediante el espíritu. Pero ¿cómo fue que pudimos nacer nuevamente o renacer espiritualmente? Porque escuchamos la palabra de Dios, que es la palabra del espíritu y que es incorruptible, porque si fuera corruptible, no podría vivir o permanecer por los siglos, para siempre, por todas las épocas, por toda la eternidad. Y que Pedro le va a escribir del Antiguo Testamento para que los romanos no frieguen la vida y no entiendan. Porque, y les voy a explicar de todo esto que estoy diciendo, se los voy a mostrar en el Antiguo Testamento por si alguno tiene alguna duda. Toda carne es como hierba, es corruptible, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, corruptible. Y aquí lo dice, es vano, es algo que es corruptible, como el oro o como la plata, eso es vano. Estos deseos son vanos, son vacíos. Todo lo que es del hombre es como la flor de la hierba o como la hierba misma. La hierba se seca, la flor se cae, pero, pero lo que es engendrado por la palabra de Dios o por la misma palabra de Dios del Señor va a permanecer para siempre. Porque eso es lo que viene del Espíritu, que es eterno y es el Espíritu de Dios, el Espíritu que es infinito. Ese es el mensaje del Evangelio que que a nosotros se nos anunció, pero que es nuestra responsabilidad anunciar a los demás. ¿Estamos? ¿Estamos? Solo me falta una cosa. Quiero completar la secuencia de lo que veníamos estudiando de las enseñanzas del capítulo 1. Recuerden que quedamos en que ahí terminaba el repaso, ¿recuerdan? Ok. Continuando. ¿Qué es entonces la fe cristiana? Dice que es confiar completamente en la gracia de Dios. ¿Qué es la fe cristiana? Es confiar absoluta, total ¿cómo se llama eso? Con una convicción plena de que nosotros vivimos en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que significa realmente? Es pasar del amor fileos, que todos los humanos tenemos amor fileos. Todos amamos a los demás, todos amamos al papá, a la mamá, a los hermanos, incluso amamos a las personas dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Todos tenemos eso, pero el hombre anda en la ignorancia de la palabra de Dios. Y por eso, como no conoce, sigue los malos deseos que le fueron enseñados por sus papás, por las personas, por el colegio, por todas esas cosas, todas esas enseñanzas son las que nos obligan a vivir como Vicente. ¿Y para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Exactamente es lo que nos sucede. Ah, eso tiene un nombre muy técnico, la globalización. Nosotros no pertenecemos a este globo, pertenecemos al cielo. Y por eso lo que Dios nos dice realmente es, quiten eso y traigan esto. Hay que conocer la verdad, hay que controlar los deseos y hay que actuar conforme a como Dios a nosotros nos dice que debemos actuar. Eso es ni más ni menos el proceso de vivir la santidad de Dios. Pleno. Ahora bien, ahora bien. La consigna para cualquier cristiano es
Yo quiero ser santo como Jesucristo es santo. Esa es la consigna de tu vida, porque si no es, no eres cristiano. No creíste en Cristo como Señor. Porque el que cree en Cristo como Señor quiere ser como su Señor. ¿Y por qué quiere ser como un Señor? Porque desde el Antiguo Testamento hasta hoy, Dios ha dicho, quiero que mis hijos se parezcan a mí. ¿Y a qué padre no le gusta que su hijo se parezca a él? ¿Qué tenemos que tener en mente? Primero, identifiquemos cómo es la vida del mundo. Primero, es una vida vacía. Es una vida que depende de lo que diga el uno, el otro, el otro, el otro y el otro. No importa si es familia o no es familia. Es una vida totalmente dependiente. Es una vida que es heredada. Como mi papá toma, yo también tomo. Como mi papá, como mi mamá, entonces yo soy como, incluso llega el momento en que aún incluso las cosas que son malas y dañinas se convierten en algo en lo cual yo puedo decir y vanagloriarme y enorgullecerme. No, yo sí tomo más que mi papá. Qué tontería. ¿Por qué? Porque eso es corromperse, eso es contaminarse, eso es convertirse en alguien corrupto. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No, la vida que teníamos antes era una vida vacía, dependiente de todos los demás, dependiente de qué dirán, dependiente de cómo, de la plata, del oro, dependiente de un almuerzo para yo tener un voto, como por ejemplo, ahora que se nos vienen las elecciones, es una vida dependiente de las tradiciones, de lo que me enseñaron, de cómo me dijeron, del colegio, del catecismo, del no sé qué o del libro o de lo que sea, y definitivamente todo eso corrompe. Esa no es la vida con Dios. Lo que Dios dice es que nosotros debemos recordar nuestras premisas. Primero, el amor de Dios es como Dios, es infinito. Desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad, siempre Dios nos ha amado. Debemos tener en cuenta que nuestro Padre nos juzga. Yo no puedo esconderme de lo que mi padre me está viendo. De Dios nadie se esconde. ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? De ninguna manera tú te vas a escapar del juzgamiento de Dios. Pero tampoco te vas a escapar del hecho de que Dios es Padre y que está ahí y que lo hace, la disciplina que hace no es por tu mal, es por tu bien. Esa es una premisa en nuestra cabeza. Debemos dejar de pensar en un padre que tiene un palo y con el palo nos va a dar. Ese no es la clase de padre que Dios quiere que tú y yo seamos en esta tierra. No, es el padre que enseña, que ama, que está ahí, que está pendiente, que pone a sus hijos en primer lugar para llevarlos a ser alguien diferente. Ese es el padre del que estamos hablando. Y si hay necesidad de la disciplina, claro. El cocotazo es necesario, la chancleta imprescindible, porque lo ama. Otra premisa, el Hijo nos rescató con su sangre, no pagó con plata, no pagó con su vida. O sea, nosotros somos deudores del Señor. Le debemos el que Él haya dado su vida por nosotros. No es consecuente con eso el hecho de que si Él dio su vida por nosotros, nosotros pensemos, Él puede ser mi Señor. Él es mi Señor. Claro. Otra premisa, el Espíritu Santo es quien nos da el poder, porque recibimos el poder. Las personas que luchan contra nosotros, como decía David en todos sus salmos, conmigo no es el cuento, Señor. Ah, tú, ocúpate de mis enemigos. Nosotros debemos entender cada cosa que Dios nos pide que hagamos, cada prueba que Dios coloca en nuestra vida. Nunca, jamás nos ha dejado solos. Todo el tiempo es su poder
para que nosotros superemos la prueba. Y al superarla, nosotros podemos confiar, es su gracia la que me ha traído hasta aquí y me ha dado la fortaleza para seguir. Y llegó otra prueba y sigo en la gracia de Dios. En medio de la prueba podré gritar, chillar, decir un montón, las cosas tontas que todos decimos cuando pasamos por dolores o lo que sea. Pero siempre el Padre está ahí. Es Padre. Y el Espíritu Santo nos da el poder. A veces nos sentimos derrotados, pero cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros le damos esa oportunidad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo fortalece nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu para que podamos continuar y pasar. No hay obstáculo que no podamos pasar. ¿No dice todo lo puedo en Cristo? Eso es cierto. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Debemos aprender que nosotros vivimos en la gracia de Dios. Cada vez eso hay que meterlo en la mente. El amor de Dios por mí es infinito. El Padre me juzga como Padre. El Hijo me rescató. El Espíritu me da el poder. Yo vivo en la gracia de Dios. Wow. Así que en esa consigna, lo que nosotros tenemos que tomar es vivir nuestro compromiso. Si tú eres un cristiano, realmente tú has tomado el compromiso de entender que Jesús es tu Señor, es mi Señor. Mi compromiso es reverenciar a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque lo merecen, porque lo merecen. Durante todo el tiempo, lo que hemos aprendido en esta carta es que Dios ha estado pendiente de nosotros. ¿Quién somos nosotros para que el Dios de todo el universo mantenga sus ojos en mí? No somos nada. No, eso pensamos nosotros. Dios dice, son mis hijos. Desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad son mis hijos. Así que mi compromiso no es solamente que Jesús es mi Señor, no, también es reverenciar a Dios por todo lo que ha hecho, hace y va a hacer en mi vida. Porque yo quiero ser un hijo obediente de un padre amoroso, de un padre que está siempre ahí. Y por eso es que yo quiero amar a mis hermanos. No con un amor como el amor de los humanos o el amor normal, no es un amor Filadelfia, no es fileos. No, yo quiero agapar a mis hermanos. Yo quiero que me salga de adentro un amor que no pueda ni siquiera contener en la manera en que yo me acerco a ellos. Y definitivamente, después de haber sido salvado por un evangelio que está en la verdad y es la escritura, definitivamente yo acepto mi responsabilidad de que ya no son los profetas, ya no son los ángeles y ya no son los apóstoles. Soy yo el llamado a difundir el amor y la verdad de Dios al mundo. Esa es la enseñanza del capítulo 1 de Pedro. Yo espero que Dios realmente mueva sus corazones a entender esta magnífica palabra. Dios, te agradezco muchísimo el que tú hayas permitido a estos hombres escribir tu voluntad para con nosotros. En muchas ocasiones te hemos dicho que no entendemos, pero sí, claro que podemos entender. Tu Santo Espíritu vive en nosotros y podemos entender. Pero no solamente oro por los que podemos entender, sino, mira, Padre, Señor, Espíritu Santo, yo
nosotros los que estamos aquí en esta reunión, como congregación, queremos pedirte que toques los corazones de los que todavía no han entendido esta magnificencia tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser los voceros de un reino que traspasa este mundo, de un reino que no podemos entender porque es incorruptible, porque es inmarchitable, que nadie lo puede quitar. Ayúdanos a nosotros a mostrarlo, pero también convence el corazón de los demás. Por lo menos que se acerquen, que escuchen. Nosotros confiamos plenamente en que puedes hacerlo. Te damos el honor y la gloria desde ya, porque sabemos que ese es tu propósito, recoger a tus hijos. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de hablar con las personas y ser parte de esta solución eterna para el mundo. La gloria y la alabanza sean para ti, Señor.